Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Pedro capítulo 4. Tema 1. Romper con el pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Pedro fundamenta su exhortación en el sufrimiento voluntario de Cristo. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Su padecimiento fue real, físico y sustitutorio. Jesús enfrentó el dolor sin retroceder, como parte del plan redentor. Esta verdad nos impulsa a vivir con entrega total. Su sacrificio es nuestro ejemplo y motivación. Si Él sufrió, sus discípulos también deben estar dispuestos. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pedro llama a prepararse espiritualmente con la misma actitud de Cristo. Filipenses 2:5, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo es mente de entrega, obediencia y fidelidad. Armarse implica determinación, decisión y enfoque. No se puede seguir a Cristo con pasividad. Es una batalla interior por agradar a Dios. El sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Pues quien ha padecido en la carne. El creyente que sufre por Cristo da testimonio de su separación del pecado. Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El dolor purifica las intenciones del corazón. El sufrimiento voluntario afina el compromiso espiritual. No se trata solo de padecer, sino de hacerlo por fidelidad. El sufrimiento revela si vivimos para el yo o para Dios. La cruz es el camino de santificación. Terminó con el pecado. Esta frase muestra que quien ha sufrido por Cristo ha roto con la vieja vida. Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No significa perfección sin pecado, sino una ruptura definitiva con su dominio. El sufrimiento fortalece la decisión de vivir en santidad. Ya no se vive esclavizado al deseo carnal. El sufrimiento produce pureza. La entrega total vence al pecado. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Pedro exhorta a los creyentes a consagrar su vida restante para Dios. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida ya no debe girar en torno a los deseos humanos. El tiempo es limitado, y debe ser invertido con propósito eterno. Vivir en la carne es vivir según los sentidos y la vanidad. El creyente debe vivir como peregrino. Cada día debe ser contado para la gloria de Dios. Conforme a las concupiscencias de los hombres. Las concupiscencias son los deseos desordenados y egoístas de la carne. Primera Juan 2:16, los deseos de la carne no provienen del Padre. Esta forma de vida caracteriza al mundo sin Dios. Pedro llama a no volver atrás a esa esclavitud. El creyente ha sido liberado de esos impulsos. Ya no vive dominado por el placer o la opinión humana. La cruz cortó con esa vida antigua. Vivir así es retroceder. Sino conforme a la voluntad de Dios. Este es el nuevo norte del creyente, obedecer y agradar al Señor. Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad divina es el camino de verdadera libertad y gozo. No es una carga, es una bendición. Cada decisión debe alinearse a su palabra. Vivir así trae satisfacción duradera. El creyente vive para aquel que lo salvó. Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pedro declara que ya ha sido suficiente el tiempo vivido en pecado.
Romanos 6:21, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? La vida vieja no debe prolongarse en los redimidos. No hay necesidad de mirar atrás con deseo, sino con repudio. Lo que el mundo celebra, Dios condena. El pasado no define el presente del creyente. Dios ha dado una nueva naturaleza y propósito. Andando en lascivias. La lascivia es una vida entregada a placeres sexuales desenfrenados. Gálatas 5:19 la menciona entre las obras de la carne. Es una conducta descarada, sin vergüenza ni control. Pedro muestra cómo el pecado domina al que no conoce a Dios. El creyente debe cortar con toda impureza. La santidad comienza con el cuerpo. Andar en lascivia es rechazar la santidad del espíritu. Concupiscencias. Son deseos desordenados, no solo sexuales, sino de toda índole pecaminosa. Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Este deseo interno alimenta la rebelión contra Dios. Es una motivación corrupta que impulsa a pecar. El creyente debe crucificar la carne con sus pasiones. La batalla está en el corazón. La palabra y el espíritu dan victoria sobre el deseo. Embriagueces, orgías, disipación. Pedro agrupa una vida de excesos, desenfreno y pérdida de control. Proverbios 21 advierte, el vino es escarnecedor. La embriaguez adormece la conciencia y conduce al pecado. La disipación es vida sin freno ni dirección. Dios no nos salvó para una vida de caos. El Espíritu Santo produce dominio propio. Estos excesos deshonran al cuerpo y al Creador. El creyente debe vivir sobria y ordenadamente. Y abominables idolatrías. Pedro concluye mencionando la raíz espiritual del pecado, la idolatría. Romanos 1:25, honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. La idolatría no es solo adorar estatuas, sino poner cualquier cosa antes que Dios. Es darle al mundo lo que solo Dios merece. La idolatría es abominación porque roba su gloria. El creyente ha sido llamado a adoración pura. Solo Cristo debe ocupar el trono del corazón. Primera de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A estos les parece cosa extraña. Los incrédulos no comprenden el cambio radical del creyente. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Le sorprende que alguien renuncie al pecado voluntariamente. Ven como locura lo que en realidad es libertad. El Evangelio produce una vida contracultural. Su extrañeza revela su ceguera espiritual. El creyente debe mantenerse firme, aunque no lo entiendan. Que vosotros no corráis con ellos. Ya no participamos en sus caminos, lo cual marca una separación clara. 2 Corintios 6:17, salid de en medio de ellos, y apartaos. El nuevo nacimiento trae una nueva dirección. El creyente no camina con los impíos, ni imita su conducta. Su vida apunta hacia la eternidad, no al placer temporal. La separación no es odio, es santidad. Dios nos llama a vivir distinto. En el mismo desenfreno de disolución. El mundo vive en exceso, sin freno moral ni temor de Dios. Efesios 4:19 describe esta condición como una entrega sin límites al pecado. La disolución es corrupción en aumento. El creyente fue liberado de ese vacío. Participar de nuevo sería retroceder a la esclavitud. El Evangelio transforma el comportamiento. El nuevo estilo de vida es moderado y santo. Y os ultrajan. El rechazo del pecado provoca burla y hostilidad. Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El creyente es blanco de críticas por vivir en pureza. El mundo se ofende ante la santidad, porque expone su culpa. Pedro recuerda que esto es normal. El rechazo no debe detener nuestra fidelidad. Sufrir por Cristo es honra, no derrota. Primera de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos darán cuenta.
Pedro consuela a los creyentes asegurando que Dios juzgará toda injusticia. Hebreos 9:27 está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Los que persiguen a los santos no quedarán impunes. Dios ve y tomará cuentas. El juicio será justo y perfecto. El creyente no necesita vengarse, solo confiar. Cada palabra y acción será evaluada. La justicia divina no falla. Al que está preparado para juzgar. Cristo ha sido establecido como juez por el Padre. Hechos 10:42, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Su juicio será inapelable y definitivo. Pedro recalca que Dios no necesita tiempo, ya está preparado. Su juicio no será improvisado ni pospuesto. Todo acto humano será revelado. El Señor no tarda en cumplir su justicia. A los vivos y a los muertos. Nadie escapará del tribunal divino, ya haya muerto o esté con vida. 2 Timoteo 4:1, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Este juicio universal incluye a todas las generaciones. Los creyentes serán recompensados, los incrédulos, condenados. La eternidad depende de nuestra respuesta a Cristo. Pedro llama a vivir con conciencia del juicio. Dios hará justicia a su tiempo. Primera de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Pedro se refiere a creyentes que ya habían muerto cuando él escribía. Hebreos 9:27 está establecido que el hombre muera una sola vez. El Evangelio les fue predicado en vida, pero ahora están muertos físicamente. No es evangelización post-mortem, sino reafirmación de que el mensaje fue anunciado a los que ahora han partido. Su muerte no niega la eficacia del Evangelio. Pedro consuela a los creyentes vivos con esta verdad. La salvación trasciende la tumba. Para que sean juzgados en carne según los hombres. Aunque estos creyentes murieron físicamente, como cualquier ser humano, no fue señal de fracaso espiritual. 1 Tesalonicenses 4:13, no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Los hombres ven la muerte como final, pero para Dios es transición. El juicio humano se basa en lo visible, pero Dios ve más allá. La muerte física no anula la obra de la fe. Morir en Cristo es descanso eterno. La carne muere, pero el alma vive. Pero vivan en espíritu según Dios. Los creyentes muertos viven ahora en comunión eterna con Dios. Lucas 20:38, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aunque sus cuerpos descansan, sus almas están con el Señor. Esta es la esperanza cristiana, la vida eterna asegurada. El espíritu del creyente fue regenerado y permanece vivo. Dios recompensa a los que vivieron por fe. La vida eterna no comienza después, comienza desde la fe. Tema 2. Vivir con sobriedad, amor y servicio ante la cercanía del fin. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios, y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro anuncia la inminencia del regreso del Señor y el fin del sistema actual. Romanos 13:11, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Esta verdad debe provocar urgencia y sobriedad espiritual. El tiempo es corto, la eternidad está por comenzar. Todo lo terrenal llegará a su cierre. El juicio y la gloria se aproximan. El creyente debe vivir con esta perspectiva. La esperanza activa guía la conducta. Sed, pues, sobrios. La sobriedad es dominio propio, equilibrio y discernimiento espiritual. 1 Tesalonicenses 5:6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No se trata solo de evitar excesos, sino de pensar con claridad. El creyente no debe dejarse dominar por emociones o impulsos. Debe vivir con mente renovada. La sobriedad protege del engaño. El que espera en Cristo, vive con sensatez. Y velad en oración.
La oración constante es el recurso vital del creyente en tiempos finales. Mateo 26 horas y 41 minutos, velad y orad, para que no entréis en tentación. Velar implica estar alerta, sin distracción ni pereza espiritual. Orar es mantener comunión con Dios en todo momento. La oración fortalece, guía y sostiene. El fin se acerca y el creyente debe estar preparado. La vigilancia espiritual se cultiva de rodillas. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Pedro establece el amor como la prioridad principal en las relaciones cristianas. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor. El amor ferviente no es superficial, sino constante, sacrificial y profundo. Es un amor que se entrega y perdona, que busca el bien del otro. No depende de emociones, sino de decisión espiritual. En tiempos difíciles, el amor fortalece la unidad. La iglesia se edifica en el vínculo del amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro cita Proverbios 10:12, que destaca el poder del amor para perdonar y restaurar. No significa que el amor justifique el pecado, sino que lo perdona, lo trata con gracia y lo supera. 1 Corintios 13:5, el amor no guarda rencor. Donde hay amor, hay disposición a restaurar, no a destruir. El amor evita divisiones, pleitos y dureza de corazón. El que ama no expone, sino que busca reconciliar. El amor es medicina para la comunidad cristiana. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros. Pedro llama a la hospitalidad como expresión práctica del amor cristiano. Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad. En tiempos de persecución, los creyentes dependían del cuidado mutuo. Abrir el hogar era abrir el corazón. Esta acción fortalecía la iglesia y mostraba el carácter de Cristo. La hospitalidad no es solo dar techo, es compartir vida. El hogar se convierte en instrumento del reino. Servir a los hermanos es servir al Señor. Sin murmuraciones. La queja desvirtúa la bendición de servir. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Pedro exhorta a dar sin reproche, con gozo y sinceridad. Dios no se agrada del servicio forzado o con mala actitud. El corazón que hospeda debe hacerlo como si recibiera al mismo Cristo. La murmuración arruina la recompensa. El servicio debe ser puro, no obligado. El amor elimina la queja. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrélo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Pedro afirma que todo creyente ha recibido al menos un don espiritual. 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No hay creyente sin propósito en el cuerpo de Cristo. Los dones no son logros personales, sino regalos del Espíritu. No se otorgan por mérito, sino por gracia. Dios equipa a cada uno según su llamado. Reconocer el don es clave para servir con eficacia. Ministrelo a los otros. El propósito del don es el servicio, no la exaltación personal. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Pedro enfatiza que los dones son para edificación mutua. El egoísmo contradice el diseño del Espíritu. Servir es amar en acción. El creyente fiel busca bendecir con lo que ha recibido. Don es igual a responsabilidad. El cuerpo de Cristo crece cuando cada miembro sirve. Como buenos administradores. El creyente es mayordomo, no dueño, de los dones que posee. 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ser buen administrador implica usar sabiamente los recursos de Dios. La fidelidad se mide en cómo se usa lo recibido. No debemos enterrar lo que Él confió. El mal uso del don trae pérdida espiritual. La buena administración glorifica al dador.
de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en diversos dones y formas de servicio. Romanos 12:6, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. No todos sirven igual, pero todos sirven por gracia. La diversidad enriquece la unidad del cuerpo. Cada don refleja un aspecto del carácter de Dios. La variedad es intencional y hermosa. Todos son necesarios y complementarios. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que enseña o predica debe hacerlo alineado con la verdad bíblica. 2 Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad. No debe hablarse desde opiniones humanas, sino desde la Escritura. El mensaje debe ser fiel, reverente y centrado en Cristo. Hablar en nombre de Dios es una gran responsabilidad. Cada palabra debe reflejar su carácter. El que habla debe hacerlo con temor y precisión. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El servicio práctico debe realizarse en dependencia del poder divino. Colosenses 1:29, trabajando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No se sirve en la carne, sino con fortaleza del Espíritu. El servicio no es carga, sino privilegio respaldado por gracia. Dios sostiene al que se entrega. La fuente de eficacia es su poder, no el esfuerzo humano. La dependencia glorifica a Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El propósito de cada palabra y servicio es dar gloria a Dios. 1 Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Jesús es el mediador por el cual toda obra acepta valor eterno. Nada debe centrarse en el hombre. Toda gloria, fruto y reconocimiento deben ser rendidos al Señor. El creyente no busca aplauso, sino honra a su Salvador. Vivimos para exaltar su nombre en todo. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro concluye con una doxología que reconoce la soberanía eterna de Cristo. Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la gloria. Jesús posee autoridad y majestad para siempre. Todo servicio, fruto y fidelidad convergen en Él. Su reinado es eterno, justo y glorioso. Amén. Afirma esta verdad con convicción. La Iglesia sirve para que Él sea exaltado. Tema 3. El sufrimiento como participación en los padecimientos de Cristo. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pedro habla con ternura, recordando a los creyentes que el sufrimiento no debe tomarse como inesperado. Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El fuego representa aflicciones intensas, especialmente por causa de la fe. Estas pruebas no son accidentes, sino parte del proceso divino. Dios las permite para purificarnos y fortalecernos. No debemos pensar que algo va mal por sufrir. La prueba confirma la fe. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. El sufrimiento por Cristo no debe parecer ajeno a la experiencia cristiana. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pedro exhorta a no ver la prueba como algo raro, sino como parte normal del discipulado. Dios nunca prometió comodidad, sino comunión. El creyente debe tener una perspectiva eterna. El Evangelio llama a cargar la cruz, no a evitarla. Lo extraño sería no ser probado en un mundo contrario a Dios. Primera de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
Pedro eleva el sufrimiento como un privilegio espiritual. Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido, que padezcáis por él. No se trata de buscar el dolor, sino de entender su propósito. Sufrir por Cristo es identificarse con él. Él fue rechazado, y sus discípulos también lo serán. Compartir su padecimiento es parte de la comunión. Esta participación refina el carácter. El gozo brota del honor de ser contado digno. Para que también en la revelación de su gloria. El sufrimiento presente anticipa la gloria futura. Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La revelación de su gloria se refiere a su regreso y exaltación final. En ese día, los que sufrieron con él reinarán con él. Esta esperanza fortalece en medio del dolor. Cada lágrima será recompensada. Su gloria será compartida con sus fieles. Os gocéis con gran alegría. El gozo presente se transformará en júbilo eterno. Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pedro promete una alegría incomparable en el día de Cristo. Las pruebas actuales producirán honra futura. Dios no es injusto para olvidar el sufrimiento por su nombre. El gozo de aquel día superará todo dolor terrenal. Sufrir hoy, reinar mañana. La gloria venidera da fuerza ahora. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Pedro afirma que ser insultado por seguir a Cristo es una señal de bendición. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. No se trata de vergüenza, sino de honra. Ser vituperado muestra que se pertenece a Cristo. Esta oposición es parte del llamado cristiano. La bendición viene no del mundo, sino del Señor. El rechazo del mundo confirma la aprobación de Dios. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La presencia del Espíritu es la garantía divina en medio de la prueba. Isaías 11:2, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Su gloria no se ausenta en el dolor, sino que se manifiesta. Él consuela, fortalece y da testimonio de que somos suyos. El Espíritu no solo visita, reposa sobre los fieles. Su presencia es mayor que toda oposición. Dios no abandona a los que sufren por Él. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado. Los incrédulos rechazan y deshonran el nombre de Cristo. Lucas 6:22, bienaventurados cuando os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo. Su rechazo a los creyentes es, en realidad, rechazo a Cristo. Blasfeman su nombre por ignorancia o rebelión. No reconocen su gloria ni su autoridad. El mundo se burla de lo que no entiende. Pero su blasfemia no anula la verdad. Pero por vosotros es glorificado. El creyente exalta a Cristo en medio de la persecución. Juan 17:10, yo soy glorificado en ellos. La fidelidad en el sufrimiento magnifica su nombre. La obediencia en la prueba refleja su poder. El Señor es glorificado cuando el creyente responde con gracia, fe y amor. Su gloria resplandece más en la oscuridad. La prueba es una plataforma para glorificarlo. Primera de Pedro 4:15. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida. Pedro comienza aclarando que no todo sufrimiento tiene valor espiritual. Romanos 13:4 advierte que el que hace mal, lleva la espada. Sufrir por matar es cosechar consecuencias del pecado. El creyente no debe causar daño a otros. El homicidio niega la vida que Cristo vino a dar. El carácter de Dios es vida, no muerte. Este sufrimiento no glorifica a Dios. O ladrón. Robar refleja codicia y deshonestidad, contrarias al carácter de Cristo. Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más.
El creyente debe vivir con integridad en toda área. El testimonio se destruye cuando se actúa en injusticia. Si alguien padece por robar, no puede decir que sufre por Cristo. Dios llama a honestidad total. No hay bendición en el pecado. O malhechor. Esta categoría general incluye cualquier conducta ilegal o inmoral. Tito 3:1, que se sujeten a los magistrados, que estén dispuestos a toda buena obra. El creyente debe destacarse por el bien, no por el delito. Sufrir como malhechor es consecuencia, no cruz. El que hace mal siembra para juicio. No hay honra en la rebelión. Pedro exhorta a vivir con limpieza. O por entremeterse en lo ajeno. Pedro incluye la intromisión indebida en asuntos ajenos como falta grave. Primera Tesalonicenses 4:11, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. El creyente debe ser respetuoso, prudente y reservado. La intromisión causa conflictos innecesarios. Dios honra al que es discreto y pacífico. La paz se rompe cuando se cruza el límite. No todo sufrimiento es persecución. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero si alguno padece como cristiano. Pedro reconoce que el sufrimiento por causa del nombre de Cristo es honorable. Hechos 5:41, salieron gozosos, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. El término cristiano era usado con burla, pero Pedro lo reivindica con honra. Sufrir por ser de Cristo es evidencia de fe genuina. No todos padecen así, es una distinción espiritual. Es muestra de fidelidad y pertenencia. No se avergüence. El creyente no debe sentir vergüenza por el rechazo del mundo. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. La cruz fue vergonzosa para el mundo, pero gloriosa para Dios. El sufrimiento por Cristo debe inspirar valentía, no retraimiento. El creyente debe estar firme en identidad y convicción. La vergüenza niega el testimonio. La fe firme glorifica al Redentor. Sino glorifique a Dios por ello. El padecimiento por Cristo debe ser motivo de alabanza. Primera Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. En medio de la aflicción, se honra a Dios con fidelidad. La gloria no está en el dolor, sino en la obediencia. La prueba es oportunidad para exaltar su nombre. El creyente fiel glorifica a Dios más en la aflicción que en la comodidad. El sufrimiento bien llevado es adoración viva. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pedro declara que Dios disciplina primero a su propio pueblo. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. La casa de Dios es la comunidad de creyentes. El juicio aquí no es condenación, sino purificación. Dios trata con sus hijos para santificarlos y fortalecer su fe. Las pruebas revelan lo genuino. El sufrimiento forma parte de este proceso. La disciplina es señal de amor. ¿Y si primero comienza por nosotros? El juicio inicia en la iglesia como señal de su santidad y justicia. Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido, por tanto os castigaré. Si los creyentes son refinados, ¿cuánto más los impíos serán juzgados? Dios es justo con todos, pero exige más a quienes le conocen. Su corrección prepara al pueblo para su gloria. El juicio interno muestra que no hay favoritismo. Dios purifica a los suyos primero. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro plantea una pregunta solemne sobre los incrédulos. Segunda Tesalonicenses 1:8, dando retribución a los que no obedecen al Evangelio. Si el justo sufre temporalmente para su bien, el impío sufrirá eternamente para su perdición. El fin de los que rechazan la gracia es condenación. No hay esperanza fuera de Cristo. Esta reflexión debe despertar urgencia en el evangelismo. El juicio para los rebeldes será justo y temible. Primera de Pedro 4:18.
Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si el justo con dificultad se salva. Pedro no implica que la salvación es insegura, sino que el camino es estrecho y lleno de pruebas. Mateo 7:14, angosto es el camino, y pocos son los que lo hallan. La salvación es gratuita, pero vivirla fielmente implica lucha, resistencia y perseverancia. El creyente enfrenta oposición constante del mundo, la carne y el diablo. El proceso es arduo, aunque seguro en Cristo. La dificultad no anula la certeza. Nos lleva a depender más del Salvador. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? El destino del que rechaza el Evangelio será separación eterna de Dios. Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si el justo pasa por aflicciones, el impío enfrentará juicio sin misericordia. Pedro resalta la gravedad del pecado no arrepentido. No hay lugar de refugio para quien desprecia la gracia. Esta pregunta es un llamado al arrepentimiento. La eternidad está en juego. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Pedro concluye llamando a los que sufren por causa de su fe a perseverar. Primera Pedro 3:17, mejor es que padezcáis haciendo el bien. El sufrimiento debe estar dentro de la voluntad divina, no por errores propios. Sufrir por justicia es honra, no castigo. Dios permite el dolor con propósito. Los fieles no deben desanimarse. La prueba es parte del plan celestial. Su voluntad es buena, aunque duela. Encomienden sus almas al fiel Creador. La respuesta del creyente es confiar su vida al Dios que nunca falla. Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. El Creador es digno de confianza porque es sabio, bueno y eterno. Él formó nuestras almas y sabe guardarlas. En medio del sufrimiento, se debe descansar en sus manos. Su fidelidad es refugio seguro. No hay mejor lugar para nuestra alma que en su cuidado. Y hagan el bien. El llamado es a perseverar en la obediencia, no rendirse al mal. Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien. El sufrimiento no debe detener la acción piadosa. Aún en dolor, el creyente sigue sembrando justicia. La prueba no anula el testimonio. Hacer el bien glorifica a Dios y fortalece al alma. El amor debe continuar, incluso en el fuego. Esta es la victoria del creyente fiel.